Te invitamos a escuchar un mensaje de la Palabra de Dios. Preparemos nuestra mente y corazón. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno es que usted ha tomado la determinación, ha podido estar con nosotros en este día para recibir la palabra. Te saludamos desde la ciudad de Los Ángeles, el pastor Jaime Lara, queriendo siempre ser de bendición e intentando llegar con la palabra apropiada. Obviamente es la palabra de Dios, y siempre que haya una palabra, Dios nos va a hablar, nos va a confrontar, nos va a animar, porque la palabra es viva, es eficaz y más cortante que espada de doble filo. Para todos aquellos que están por primera vez, que están conectados hoy día con nosotros, un abrazo fraterno, un abrazo virtual. Le damos muchas gracias a Dios por darnos esta oportunidad de llegar a tu casa, de estar juntos como familia hoy, de recibir el mensaje de la Escritura. Qué precioso es saber que a pesar de todo lo que vivimos, de todo lo que estamos pasando, la iglesia Encuentro con Jesús y así también tantas iglesias, Dios ha permitido que podamos seguir adelante, llegando a tu casa, llegando a tu familia, con un mensaje de esperanza, con un mensaje de amor, porque sé que siempre que llegue la palabra, Dios va a hacer algo en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Cuántos me confirman en este momento con un amén? ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? Porque adelante seguimos, no nos vamos a detener, seguimos avanzando. Dios permite que la palabra esté llegando hoy a mi casa, a mi vida, y creo que esta palabra que hoy Dios nos va a mostrar, Dios nos va a hablar, también será una palabra apropiada y que también traerá un cambio a nuestra vida y sobre todo a nuestro corazón. Así que te voy a invitar a que me acompañes a la Biblia. Como lo dije la semana pasada, nuestra iglesia estamos tomando el desafío de leer la Biblia completa desde Génesis hasta Apocalipsis, y vamos en este tiempo estudiando, dando lectura al libro de los Salmos. La semana pasada estuvimos hablando del Salmo número 1 y en esta oportunidad vamos a ver el Salmo número 2 y creo que Dios nos hablará a nuestras vidas. Salmo número 2, estaré dando lectura en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Daré solamente lectura a los primeros 3 versículos, pero considero que Dios nos hablará a través de esta palabra. Dice la palabra de Dios lo siguiente: ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Versículo 3 dice así: rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Voy a dar lectura a esta palabra, pero también en la traducción lenguaje actual, los mismos versículos. ¿Por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Él y contra su rey? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Quieren acabar con su poder, quieren librarse de su dominio. Te invito a orar por esta palabra. Creo que Dios nos hablará hoy día y esta palabra está llegando en el momento oportuno. Señor, te damos tantas gracias porque usted nos permite en esta oportunidad llegar a las casas, a los hogares, sobre todo a los corazones. Yo te pido, Padre amado, que tú uses mi vida guiado completamente por tu Espíritu Santo, que no me aparte ni a izquierda ni a derecha, que predique tu palabra conforme a tu voluntad. En la medida que la palabra sea predicada, tú vayas haciendo algo en nuestras vidas, vayas rompiendo estructura, vayas sanando los corazones y vayas confrontándonos siempre para que podamos tener un cambio. Gracias, Padre, por tu palabra, porque sé que estás aquí en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, y usted me puede escribir ahí, me puede confirmar con un amén y amén. La palabra que vamos a compartir hoy tiene como título Rebelde sin
causa. Vuelvo a leer el título de este mensaje: rebelde sin causa. Cuando uno escucha la palabra rebeldía, lo primero que usted y que yo tenemos que hacer es analizar nuestra vida, pero sobre todo en el proceso de la adolescencia, el proceso de la juventud. ¿Cuántos pasaron por un proceso así? Todos en algún momento pasamos por un proceso de rebeldía. Todos pasamos por ese proceso donde pensábamos tener la razón y de ninguna manera queríamos acatar las órdenes. ¿Cuántos dicen amén y son sinceros en este tiempo y pueden decir: sí, yo pasé por una etapa de rebeldía, me confronté, tuve una confrontación con mis padres, y quizás ahora en este mismo momento hay personas, hay padres o hay adolescentes, hay jóvenes que están pasando por un proceso de rebeldía, o quizás aún hay alguien que nos está mirando en este momento y está en un proceso de rebeldía contra Dios. Ahora, en esta oportunidad, como yo les decía, estamos viendo el Salmo número 2. Solo estudiamos 3 versículos de este Salmo. Este Salmo no se especifica como la gran mayoría de los salmos. Si usted tiene la oportunidad de leer el libro de los salmos, cuando aparece el título, aparece quién es el autor, quién lo escribe. Pero específicamente el capítulo 2, el Salmo número 2, no especifica quién es el autor de este salmo. Sin embargo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles se da la autoría a este salmo, al salmo número 2, se le da la autoría al rey David. Ahora, pero estos 3 versículos que hoy hemos dado lectura, nos habla el salmista y nos está diciendo que los pueblos, que los reyes, que las naciones de la tierra, ¿qué hacen? Se oponen, están en contra de Dios. Estos versículos nos hablan de la triste rebeldía de la humanidad. ¿Cuántos están aquí y pueden escribir amén? La rebeldía de la sociedad, la rebeldía de los gobernantes, la rebeldía de la humanidad. Ahora, la rebeldía de la humanidad que muchas veces está en contra de lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Y muchas veces en este tiempo, esto es lo que estamos viviendo hoy, la enseñanza de este tiempo no es una enseñanza positiva, no es una enseñanza moral correcta, una moral correcta, por así decirlo. Es el tiempo que nosotros estamos viviendo, es un tiempo difícil, es un tiempo complicado, donde ser creyente muchas veces te tratan de anticuado, te tratan de pasado de moda. Ahora, los autores del Nuevo Testamento ven claramente a la sociedad como una sociedad que está opuesta a lo que Jesús enseñó. El Nuevo Testamento también nos muestra cómo las personas no abrazan, no quieren vivir bajo los principios de la palabra. Siempre, escuche esto, siempre el ser humano ha querido sacar a Dios de su vida. Siempre el ser humano ha querido quitarle el lugar a Dios. ¿Cuántos están aquí? Y quiero decirte algo, en estos días nosotros como matrimonio tenemos una buena costumbre, una vez a la semana apartamos un tiempo, un momento, cuando ya nuestros hijos van a dormir y tenemos un tiempo para ver una película, un momento de comunión como matrimonio. Y en estos días podíamos ver una película que te la puedo hacer llegar si tú la necesitas. La película se llama Extraordinario y podíamos ver esta película, una película cristiana, donde nos cuenta la historia de un joven que pierde a su hermano. Lamentablemente entran unos bandidos ahí al colegio con pistolas, con armamento, y en ese lugar, en ese colegio, comienzan a disparar, a matar a muchos alumnos del colegio, y dentro de los cuales se encontraba una persona que fue fallecida ahí en ese lugar, que era hermano del protagonista de esta película. Ahora, el joven protagonista de esta película, después de todo lo que vivió su hermano, de todo lo que fue la muerte de su hermano, tiene un arrepentimiento, tiene un encuentro real con Jesús, y en el colegio donde comienza él a estudiar,
comienza a levantar un estudio de la Biblia. Él quiere comenzar a estudiar la palabra, enseñar la palabra a los demás. Sin embargo, se levanta oposición, un profesor de filosofía se levanta en contra y no le permiten llevar adelante este estudio de la palabra. Ahora, todo esto que te estoy contando de la palabra de Dios y también de esta historia, de esta película que pudimos ver junto a mi esposa, esto es algo que ocurre no solamente en los Estados Unidos. Muchas veces nos enteramos en las noticias los hechos lamentables que ocurren en los Estados Unidos, cómo entran a los colegios, pueden matar a los alumnos, a los profesores. Eso está ocurriendo hoy lamentablemente en todas las naciones. ¿Y por qué esto está ocurriendo en todas las naciones? Porque se está sacando a Dios de la escena, se está sacando a Dios del papel protagonista que Él tiene que tener también en los establecimientos educacionales y sobre todo también en la familia. Por eso este mensaje, hemos titulado este mensaje Rebelde sin causa. Y quiero hablarte qué es un rebelde sin causa. ¿Qué es un rebelde sin causa? Te voy a dar una definición que encontré que me pareció bastante interesante. Un rebelde sin causa es una persona que trata de contradecir a cualquier idea o persona por el simple hecho de romper los esquemas. Quiere ser diferente, quiere nadar contra la corriente de manera negativa y deja en claro que no sigue las reglas. Los rebeldes en forma general son personas que nomás por gusto harán exactamente lo contrario a lo que se les dice. Qué interesante es esta definición y es lo que estamos hablando hoy día, porque estamos en un tiempo donde la sociedad es rebelde, el ser humano es rebelde. Es tremendo lo que estamos compartiendo hoy, pero es una realidad. La rebeldía del ser humano, la rebeldía de las naciones, la rebeldía de las autoridades en contra de Dios. La Biblia dice claramente de que Dios quiso traer libertad al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Se levanta un hombre para ser usado. Usted conoce quizás esta historia, Moisés, pero cuando Moisés va a pedir la libertad para el pueblo, alguien se levantó en contra de Moisés. La Biblia dice que se levanta Faraón en contra de Moisés. Ahora, es importante esta historia, porque no se está levantando contra la persona de Moisés, el faraón, sino que se está levantando contra Dios. Es así como comienzan a suceder diferentes circunstancias, las diferentes plagas comenzaron a aparecer ahí en Egipto. Ahora, finalmente se tiene que dar cuenta, después de tantas señales, de que Dios era real, de que Dios era verdadero. La Biblia también nos cuenta de un papá que tenía un hijo y de la noche a la mañana le dice: dame los bienes que me corresponde. Y la Biblia nos cuenta que este joven, en un acto de rebeldía, malgastó todo el dinero que había recibido de parte de su padre, malgastó todo el dinero cuando tocó fondo, cuando todo ya lo había perdido, cuando deseaba comer la comida de los cerdos. Finalmente recapacitó, llegó todo destruido, llegó con una vida destrozada, arrepentido a la vida de su papá, para decirle que se había equivocado. Ahora, este joven recapacita y vuelve a la casa del padre. Y estos son los tiempos que estamos viviendo, tiempos de rebeldía. ¿Qué rebeldía? Rebeldía de los hijos contra los padres, la rebeldía del ser humano contra las autoridades. El salmista está hablando cómo el ser humano, sin propósito alguno, intenta rebelarse contra Dios. ¿Cuántos están aquí? Me dicen amén. Un claro ejemplo de esto es la historia bíblica de la Torre de Babel. Cómo los hombres quisieron edificar una torre, cómo ellos querían llegar a ser como Dios, y fue ahí donde el Señor tuvo que confundir el lenguaje. Ahora, no hay ningún buen resultado cuando el ser humano se enoja contra Dios, cuando el ser humano se va en contra de Dios o intenta culpar a Dios. ¿Cuántos
están aquí, pero siempre vamos a encontrar a una persona, a un rebelde sin causa, alguien que quiere hacer las cosas diferente, o mejor dicho, no quiere acatar órdenes y menos las órdenes dadas por Dios. Es por eso que yo creo que hoy Dios nos hablará muy bien a través de esta palabra, y creo que esta palabra llegará en el momento oportuno a nuestras vidas. Lo primero que quiero hablar con todos ustedes, número 1, la rebeldía del hombre. Número 1, la rebeldía del hombre. Cuando yo hablo de la rebeldía del hombre, me refiero al hombre y la mujer. Dice en Jonás capítulo 1, versículo 1, dice así en adelante. Vamos a ver la historia de Jonás. Jonás 1 en adelante dice: cierto día un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y dile que ya he visto los malvados que son. Pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible, a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir. Pagó su pasaje y se embarcó contento de irse lo más lejos posible de Dios. ¡Qué tremenda historia, la historia de Jonás! Ahora, en esta historia hablamos claramente de un rebelde sin causa, un hombre que no quiere obedecer. Pero ojo al detalle, no está obedeciendo a un ser humano, no está obedeciendo a Dios, al mandato de Dios. Porque la orden que Dios le dijo: hey, tienes que levantarte, ve y predica a Nínive. Sin embargo, Jonás toma un barco, se marcha, toma otro rumbo. Dice la Escritura que se levanta una tempestad, finalmente todos se dan cuenta que el culpable es Jonás, es echado al mar. La Biblia dice que es tragado por un gran pez, y finalmente en el interior del pez, finalmente Jonás se da cuenta y que estaba mal encaminado, y finalmente tiene un arrepentimiento. Porque quiero decirte algo, que la rebeldía nunca llegará o llevará a la persona a un buen destino. Diga conmigo, la rebeldía de una persona jamás le llevará a un buen destino, a un buen puerto. El hombre es rebelde, y no te olvides que tú y yo somos engendrados, como dice la palabra, de padres pecadores. Somos engendrados de padres que cometieron errores, siguen cometiendo errores, y Jonás no era la excepción. Muchas veces nosotros estamos como Jonás. Dios nos dice: esta es la dirección, este es el camino que tú debes tomar, esta es la decisión que tú debes elegir, debes tomar. Por acá es el camino. Pero ¿qué hacemos nosotros? Hacemos todo lo contrario, y tenemos que pasar por el proceso difícil, tenemos que pasar por el proceso duro, por el proceso doloroso para tomar el camino correcto. Jonás tuvo que dar la vuelta, pero todo esto fue ¿por qué? Por su rebeldía. Por eso la Biblia enseña claramente en el libro de Proverbios lo siguiente. Proverbios 14:12 dice así: hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba. ¿Cuántos están aquí y dicen amén? No todo lo que hace el hombre, escucha esto, no todo lo que hace el hombre, no todo lo que hace la mujer va en la dirección correcta. Que Dios nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros, que saque, que quite de nosotros esa rebeldía, para no tener que pasar lo que vivió Jonás, que tuvo que darse esa media vuelta, ese medio viaje. ¿Cuántas personas sucede eso en la vida, que finalmente no aceptan el llamado, no quieren tener un compromiso con Dios, o finalmente quieren vivir su vida sin el gobierno de Dios,
y al fin y al cabo dan una vuelta, pasan por procesos difíciles, dolorosos, y finalmente se dan cuenta que tienen que recapacitar y tienen que hacer lo que Dios les ha venido hablando durante mucho tiempo. Que el Señor nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo que quiero compartir con todos ustedes es la rebeldía de las naciones. Presta mucha atención a esta palabra porque creo que Dios nos está hablando. Número 2, la rebeldía de las naciones. Salmo capítulo 2, versículo 1 dice así: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Número 2, dice así: los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Las naciones de la tierra, estimados y estimadas, se rebelan contra Dios. Los reyes mencionan este pasaje que los reyes, los gobernantes, van en contra muchas veces a los principios de la palabra de Dios. Por eso dice en el libro de Isaías capítulo 5 versículo 20: hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Eso es lo que dice la Escritura. Este es el tiempo que vivimos hoy. Las naciones abrazan lo malo. ¿Cuántos están aquí y diciendo que lo malo es bueno y diciendo que lo bueno es malo? Miren, Dios para algunas naciones, para algunos gobernantes, para algunas mentes pensantes, algunos filósofos, dicen que el seguir a Jesús, el leer la Biblia es algo anticuado, es algo pasado de moda. El matrimonio que es aprobado, que es bendecido por Dios, que es el diseño original de Dios, para algunos es algo anticuado, es algo pasado de moda. Este es el pensamiento actual en todas las naciones. ¿Cuántos están aquí? Ahora, los gobernantes, los que están en lugares como diputados, senadores, incluso hasta presidentes, muchas veces legislan, hacen leyes para quedar bien, pero para quedar bien con las personas, pero no bien con Dios. Escuche esto lo que estoy diciendo. Muchas de las leyes que se aprueban, muchas de las cosas de los proyectos que se hacen, es para quedar bien con las personas, pero no es aprobado por Dios. ¿Cuántos están aquí? Por eso dice la palabra que los gobernantes, que los reyes, que las naciones están en contra de los principios de Dios, de los principios de la palabra. Pero quiero decirte algo. Jesucristo de Nazaret dijo lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La iglesia, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Tenemos que levantarnos para mantenernos nosotros en las posturas bíblicas en medio de este tiempo. Escuche esto, en medio de este tiempo, en un tiempo de confusión, en un tiempo de desánimo, el creyente tiene que levantarse para abrazar los principios de la palabra, amar, escuche esto, amar por sobre todas las cosas a las personas, amar quizás a aquel que está viviendo en una vida de pecado, pero aborrecer el pecado que está en contra de Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Amamos a todas las personas, como dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amamos a todas las personas, pero aborrecemos. Escuche esto, no tenemos que pasar el pecado, porque pecado es pecado. ¿Qué es lo que es el pecado? Todo aquello que nos aparta de Dios, todo aquello que está lejos de los principios de Dios. ¿Cuántos están aquí? Las personas hoy abrazan y aman lo malo, no casarse, tener una vida de libertinaje. Algunos padres incluso hoy día le dicen a los hijos: tienes que probar con todas las personas, tienes que vivir una vida de libertinaje. Pero escucha esto, la sociedad aprueba todo eso.
La sociedad ama ir en contra de Dios y la sociedad rechaza lo bueno, la palabra, el modelo original, el matrimonio. Servirle a Dios, como te decía, para algunos eso es algo anticuado, es algo pasado de moda. Por eso nosotros tenemos que orar. Tienes que orar en la nación que tú vives, en la nación que te ha dado cobijo. Tenemos que orar en el país que estamos. Tenemos que orar por las naciones de la tierra para que Dios comience a levantar gobernantes como José de la Biblia. Ese José que estuvo en un lugar de gobernador, pero bajo la guía, bajo la dirección de Dios. ¿Cuántos están aquí y dicen amén y están recibiendo la palabra? Lo tercero que quiero compartir con todos ustedes y final de este mensaje, número 3, aún en medio de la rebeldía, Dios nos dice que nos ama. Diga conmigo, aún en medio de la rebeldía, Dios me dice que me ama. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 10 dice así: el verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. ¿Cuántos están aquí y dicen amén? Cada uno de nosotros tiene una historia con Dios. Cada uno puede contar un testimonio, cómo llegó a Dios, qué pasó en su vida para que pudiera estar cerca de Dios. Ahora, pero quiero aclarar algo. No todo el mundo se acerca a una congregación o se acerca a Dios porque tuvo una sobredosis de droga, tenía una vida desenfrenada. Como dicen muchas personas, te acercaste a Dios porque te pasó algo. Quiero decirte algo, no todo el mundo vivió eso. Hay personas que tenían una vida normal, tranquila, cómoda, pero necesitaban llenar ese vacío que es lo único que puede llenar ese vacío que hay en el corazón es la persona de Jesús. ¿Cuántos están aquí y pueden decir amén? Ahora, tenemos que decir algo importante en este punto que estamos hablando. Él, es decir, Dios, hizo todo lo posible, todo lo que estaba a su alcance para que nosotros nos pudiéramos acercar a Él. Él utiliza circunstancias, Él utilizó momentos de la vida para que nosotros nos pudiéramos volver a Él. Porque la Biblia dice, no es que nosotros lo hayamos amado a Él, Él nos amó a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vivíamos en una vida de rebeldía. No es que tú te levantaste un día domingo y dijiste, hoy me vuelvo creyente, voy a ir a la iglesia, gloria a Dios, aleluya, mi vida completamente cambió. No fue así. Fueron circunstancias, fueron momentos. El Señor comenzó a acorralar nuestra vida con tal de que nosotros hoy día podamos decir, necesito a Él en mi vida y en mi corazón. Ahora, Él nos amó a nosotros y nos amó tanto, dice la palabra, que envió lo mejor que tenía a Jesucristo por tu vida y por mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Le dan un gloria a Dios, te dicen gracias Jesús, porque tú entregaste tu vida por mí en la cruz. Ahora, este salmo nos habla que a pesar de la rebeldía del hombre y de la mujer, la palabra y la Biblia en general nos muestra que aunque tú y yo seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Te digo algo, sobre todo a usted que nos está mirando quizás la primera vez, te digo algo muy importante, Él te ama, Él te ha amado siempre. Estás quizás hoy día en un proceso de rebeldía, pero te quiero decir algo, Él te ama. Él te sigue amando y está esperando por tu vida. ¿Cuántos están aquí? A pesar de la rebeldía de Jonás, ¿qué pasó con Jonás? Dios lo amaba, Dios lo seguía amando. La Biblia nos cuenta que a pesar de la rebeldía de este hijo pródigo que malgastó todo el dinero de su padre, el padre lo amaba, lo esperó con los brazos abiertos. A pesar de la rebeldía de la nación del pueblo de Israel, Dios amaba al pueblo de Israel. Y te quiero decir algo, Él te sigue amando, Él nos sigue amando. ¿Cuántos dicen amén?
y le pueden dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores y pueden decir: gracias, Jesús, porque a pesar de que yo soy infiel, a pesar de mi rebeldía, a pesar de mi terquedad, tú me sigues amando y me lo sigues demostrando. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Cuántos le dicen: gracias, Señor, porque aunque yo te he fallado tantas veces, tú hoy me hablas a través de tu palabra? Pregunto, sí, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder nosotros a Dios? ¿Cómo vamos a responder a este Padre amoroso, a este Padre tierno? ¿Sabes cómo? Tiene que venir un cambio a nuestra vida. No podemos seguir igual, no podemos seguir con la misma actitud de rebeldía. Que el Señor nos hable, pero que también nos ayude a tener un cambio. ¿Cuántos están aquí? Quiero terminar con lo siguiente, me parece interesante compartirles esto antes de terminar esta palabra. Una jovencita tenía un anhelo ferviente. Pregunto, ¿cuántos tienen anhelo ferviente? Algo que le gustaría haber cumplido, un deseo cumplido. Y quiero decirte algo, una jovencita, su deseo quería ser artista, quería ser famosa, quería ser una persona muy conocida. Y para lograr esto de la fama, de ser realmente conocida, esta jovencita se presentaba en todos los castings que hubieran, todos los lugares donde necesitaban a alguien para lanzarlo a la fama, ahí estaba. Ahora, la madre de esta jovencita sabía el sueño de su hija, pero tenía un temor. El temor era que se presentara en estos famosos castings que hacen a través de internet. Porque esto, ¿qué prometía? Los castings por internet te prometían todo. Le prometían el éxito, le prometían la fama, todo lo que ella estaba buscando. Pero lamentablemente, muchos de estos castings que eran llamados por internet, las jovencitas terminaban desaparecidas. Ahora, finalmente un día, la madre se enteró que esta jovencita iba a ir a uno de estos castings. Estaba en desobediencia, en rebeldía. La madre le dijo: no te voy a dar autorización. Usted no va a acercarse a ese lugar, usted no va a ir a presentarse a ese establecimiento. Sin embargo, todos aquí saben el instinto de mamá. Finalmente esta niña se escapa, sale y va a presentarse a la dirección que aparecía en internet. La mamá la sigue desde lejos y cuando la niña estaba cercana a entrar a ese departamento, a ese casting, finalmente la mamá aparece en escena, la toma, se la lleva a la fuerza, pero se la lleva. Y pasando los días, salió en los medios de comunicación que precisamente en esa dirección habían desbaratado, habían encontrado un grupo de hombres que realmente hacían cosas negativas con la señorita, lo que se llama la trata de blanca. Citaban a las niñas ahí en ese lugar, pero era para tomarlas detenidas y las llevaban para prostituirse. Mire qué importante es esto, porque muchas veces nosotros somos así, somos rebeldes. Muchas veces nosotros nos parecemos a esta historia de la jovencita, cuando Dios con su amor nos trata de protegernos. Muchas veces Dios con su amor nos trata de advertirnos de ciertas cosas. ¿Y qué hace el ser humano? Nos enojamos contra Él. Llegamos a pensar que quizás Él no quiere nuestro bienestar, pero Dios nos ama tanto que hasta dio su único hijo para salvarnos. La mamá estuvo ahí para salvar a su hija. Y yo quiero decirte algo, este mensaje está llegando hoy día para salvar nuestra vida. Jesucristo está llegando a tu vida para salvar tu vida. ¿Cuántos están aquí? Porque Él siempre va a querer que tú estés bien. Él siempre te va a querer ver bien. ¿Cuál es lo que pasa en nosotros? ¿Qué es la razón que pasa en nosotros? La rebeldía que está en el corazón del hombre y de la mujer, la rebeldía de las naciones, pero aún así siendo rebelde, nosotros los seres humanos, la palabra nos enseña que el Señor nos ama a pesar de la rebeldía.
Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor no quiere que tú te pierdas. El Señor no quiere que tú sigas viviendo esa vida. ¿Cómo la estás viviendo? A tu forma, a tu manera, a tus pensamientos, a lo que tú crees, a lo que tú consideras que es correcto, pero está lejos, está muy lejos de lo que Dios dice en su palabra. Hoy día Dios nos viene a hablar. Dios nos viene a hablar, ¿por qué? Porque somos rebeldes, pero también Él nos viene a hablar para que evitemos futuras consecuencias, para que evitemos cosas futuras que después podamos tratar de lamentarnos. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres, cuántas personas hoy día? Me casé con la persona que no me tenía que casar. ¿Por qué me casé? ¿Por qué? Porque se dejó llevar por el corazón. ¿Por qué hice ese negocio? Me dicen algunas personas. ¿Por qué? Porque seguiste el impulso de tu corazón y no tomaste el consejo que la Biblia dice. Que es importante hoy día recibir esta palabra. ¿Cuántos dicen: Señor, gracias porque me has hablado? Gracias, Señor, porque tú siempre llegas en el momento oportuno. Gracias, Señor. Puedes decir ahí, ¿cuántos pueden escribir ahora, por favor? Yo te voy a invitar. Si tú crees que algo de todo lo que se ha hablado te habló el Señor, ¿por qué no pones ahí aquí ahora y puedes decir: gracias, Señor, porque tú me has hablado por la palabra? Vamos, un acto de humildad, de reverencia delante del Señor. ¿Por qué no comiences a escribir y puedes decir: gracias, Señor, porque tu palabra me habla. Gracias, Señor, porque tu palabra me confronta. Gracias, Señor, porque a pesar de mi rebeldía, yo sé que tú me amas y me perdonas. Señor, yo quiero bendecir esta palabra. Quiero bendecir este momento que estamos compartiendo juntos y en armonía. Estamos agradecidos porque no hacemos estas transmisiones para alimentar el oído de la persona. Estamos haciendo estas transmisiones para compartir la palabra. Y cuando tú, Jesucristo, estuviste en la tierra, muchas veces los mensajes que tú compartiste, la gran mayoría fueron mensajes de confrontación a la humanidad. Y no siempre caías bien, pero no estamos en este tiempo para caer bien, sino que para que la palabra traiga un cambio, una transformación en nuestra mente, en nuestro corazón. Padre, cambia todas las áreas que tengan que ser cambiadas. Señor, transforma nuestra vida, que nos podamos volver a ti de todo corazón, que podamos tener humildad y decir: Señor, he pecado como ese hijo rebelde, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero aquí estoy, Señor, aquí estoy. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu precioso Espíritu Santo, porque yo sé que está llegando, está tocando ahora el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te muestre cuáles son esas áreas de nuestras vidas que están en rebeldía, que tú no quieres entregarlas delante del Señor, que estás haciendo las cosas como tú crees que es correcto, pero no lo que Dios dice en su palabra que es correcto. Señor, perdónanos porque te fallamos, perdónanos porque el ser humano comete errores, perdónanos por todos los pecados que hacemos, Señor, que nos hacen estar en contra de ti. Perdona, Señor, a nuestros gobernantes, perdona, Señor, incluso a los presidentes de las naciones que hacen leyes, Señor, que van en contra de tus principios, Señor, pero aún así te damos gracias porque usted nos ama, porque usted nos rescata, porque usted nos envía esta palabra que es como un salvavidas para levantar nuestra vida, para entender de que aún en la rebeldía, aún en nuestra terquedad, tú nos amas, nos estás esperando, pero no quieres que nos quedemos en ese estado, sino que quieres que tengamos un cambio de actitud, un cambio de vida. Gracias, Padre, porque tú estás hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Y usted puede decir amén, amén y amén. Quiero decirles algo para poder terminar esta palabra. La Biblia dice que no solamente tenemos que oír la palabra, tenemos que hacer la palabra.
No nos quedemos solamente con este mensaje como un culto más, una palabra más. Analicemos nuestra vida. Pensemos en qué áreas estamos siendo rebeldes contra Dios y manos a la obra. Desde la ciudad de Los Ángeles te saluda el pastor Jaime Lara, queriendo ser de bendición en este tiempo para tu vida, para tu familia. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Dios les bendiga.